privilegio poder compartir la palabra con vosotros. Y yo tengo una pregunta. ¿Qué título le pondrían a esta imagen? A ver, la creatividad literaria. ¿Qué título le pondrían? El engaño. Me gusta. No es oro todo lo que parece. Ajá, muy bien. No te compres un Mac. El Apple. Muy bien. ¿Alguien más? Redes sociales. Redes sociales, ya. Muy bien. La fruta prohibida, ya. Muy bien. Las dos caras de la verdad. Las dos caras de la verdad. Uy, me gusta. Qué poetas. Las apariencias engañan. Ah, muy bien. No todo lo que brilla es oro. También hay por ahí un dicho, ¿verdad? Y bueno, sí, ciertamente los seres humanos tenemos digamos, vamos a decir, la habilidad de mostrarnos lo mejor que podemos y somos, ¿no? Nos cuesta mostrarnos que somos vulnerables, nos cuesta que estamos tristes o que no logramos lo que queremos ser, ¿no? Y siempre tratamos de demostrar, ¿no? Hacia afuera quizás lo que nos falta. Y los seres humanos podemos incluso atender a fabricar una espiritualidad en nosotros que la gente incluso llegue a admirarnos, ¿no? Pero muy dentro de nosotros sabemos de que no somos esa persona que las personas piensan que somos. James Jones, no sé si les resuena ese nombre. James Jones fue un pastor evangélico que llevó con su liderazgo carismático, llevó a una congregación de más de 900 personas a la Guyana en 1978 para que bebieran cianuro y se suicidaran. Más de 900 personas de su congregación creyeron en su espiritualidad, en su entendimiento de las Escrituras. Él era el filtro de la verdad. Lo que él decía era palabra de Dios. Más de 200 niños murieron también en esa matanza horripilante. Mi pregunta para ustedes es, ¿por qué creen que pasa esto? ¿Por qué los creyentes son víctimas del engaño? ¿Por qué los cristianos aún podemos permitir que nos engañen de tal manera? ¿Por qué creen que pasa eso? Me gustaría escuchar alguna opinión. Exacto. No comparamos lo que se nos dice desde el púlpito, lo que dice la palabra de Dios. Exactamente. ¿Qué más? Excelente, muy bien. Se eleva a una persona, ¿no? A un nivel que no debe en la iglesia del Señor, ciertamente. Básicamente creo que se reduce a nuestro pobre entendimiento a veces de las Escrituras, que no podemos discernir y comparar, ¿no? Como se nos ha dicho, con la palabra de Dios. No entendemos la palabra de Dios. Somos a veces víctimas del engaño. Y el apóstol Pablo, cuando escribe la carta que estamos estudiando, Colosenses, él está percibiendo que en esta iglesia
hay un peligro inminente. Hay falsos maestros que se han colado en la iglesia y están enseñando falsa doctrina. Están manipulando a los creyentes y les están induciendo a prácticas que no corresponden al Evangelio. Y es por eso que debemos prestar mucha atención en este pasaje que vamos a estudiar hoy día. Mientras leía algunos comentarios sobre este pasaje, me he dado cuenta que dicen los comentaristas que es uno de los pasajes más complicados que hay en el Nuevo Testamento. No sé a quién se le ocurrió darme este pasaje, no sé si Rubén, pero es uno de los pasajes más difíciles de traducir del idioma original. O sea que vamos a tener paciencia y tratar de comprender lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a dar lectura entonces a... Ese es nuestro tema. Y vamos a dar lectura aquí al pasaje que nos corresponde. Dice así: por tanto, dice Pablo a los colosenses, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quién todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Que Dios bendiga su palabra. Como notan, he remarcado allí dos en azul, ¿no? Dos advertencias que da Pablo. Pablo en su carta está advirtiendo constantemente a la iglesia. Les está advirtiendo, presten atención, presten atención. Miren lo que encontramos en los versículos previos. Hay 4 con las que vamos a ver hoy día, advertencias. Y esto lo digo para que nadie os engañe. Versículo 4. Mirad que nadie os engañe, nadie os juzgue, nadie os prive de vuestro premio. Es una carta que muestra el corazón pastoral de Pablo, advirtiendo a la iglesia a que presten atención de lo que estos falsos maestros están tratando de introducir en la iglesia. Este pasaje de estos 4 versículos los he dividido en 2 partes. Los 2 primeros versículos con la primera advertencia que dice nadie os juzgue. Y la primera nos habla de las prácticas que estos falsos maestros están introduciendo en la iglesia, ¿ok? Son las prácticas que los cristianos en Colosas no deben practicar, pero que ellos quieren que la iglesia practique. ¿Okay? Y en la segunda parte hay la segunda advertencia: nadie os prive de vuestro premio. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca del carácter de los falsos maestros, de su motivación, ¿verdad? Y en cada parte, en cada versículo, en cada parte de estos 2 versículos cada uno, hay una respuesta que el apóstol Pablo da para contener las falsas enseñanzas. Entonces vamos a empezar con la primera parte. El versículo 16 dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Noten allí cómo empieza este versículo. Dice, por tanto. Y cuando viene un por tanto, quiere decir que
va a venir una conclusión basada en algo que se ha afirmado con anterioridad, ¿verdad? Y vamos a leer los versículos que dicen, los versículos previos a este por tanto, para entender, ¿ok? Miren lo que dice el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ok? Cristo, con su muerte en la cruz, venció a todas las autoridades demoníacas. Cristo, por la muerte en la cruz, cumplió toda el acta del Antiguo Testamento que nos acusaba como pecadores, porque Cristo fue el único que cumplió perfectamente la ley del Señor. Por su muerte, Él nos libera. Por su muerte, Él cancela todas las deudas que nosotros debemos o debíamos a Dios. Por su muerte, cuando nosotros pusimos nuestra fe en Jesucristo, Dios nos aceptó en Cristo. Que todos los pecados por los que hemos roto las leyes del Señor han quedado saldadas con nosotros. Él ha vencido a todas las fuerzas espirituales que nos acusaban y que nos querían condenar. Si esto es así, Pablo está diciendo, por tanto, hermanos, si Cristo lo hizo ya todo, por tanto, nadie os juzgue en comidas o bebidas o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os juzgue por estas cosas. Los judíos se diferenciaban de los demás pueblos porque no comían ciertos alimentos, ciertos animales, porque los consideraban impuros. Esto era la ley del Señor, ¿no? Dios quería que los judíos aprendan a diferenciar lo que era puro, lo que era impuro. Y para abstenerse de esas cosas que los podían contaminar, tenían que dejar de comer estos ciertos alimentos. Y no se comparaban ni comían a veces con los gentiles. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba tratando de alcanzar a los gentiles y le da una visión al apóstol Pedro para que él vaya a evangelizarlos, y les muestra una visión donde les muestra una serie de animales, y le dice: Pedro, mata y come? ¿Y qué le dice Pedro? ¿Se acuerdan? Nunca, Señor, he comido algo inmundo, algún animal impuro, por favor. Y eso nos habla de cuán categórico estaba tan arraigado esa costumbre, esa ley en ellos, ¿no? En los judíos. Entonces parece ser, hermanos, que estos falsos maestros estaban tratando de ningunear, estaban queriendo decir a los cristianos colosenses: ustedes no están haciendo las cosas como se deben hacer, ¿no? Ustedes deben cumplir las leyes del Antiguo Testamento, como las que Pablo nos está advirtiendo aquí. A ustedes les falta. ¿Qué están haciendo? Nosotros estamos haciendo las cosas bien. Recordemos, hermanos, que Colosas era una ciudad donde habían una mezcla de culturas y religiones, ¿no? Había la cultura griega, la cultura judía y también la frigia. O sea que muy posiblemente los nuevos creyentes gentiles de Colosas que se estaban congregando, pues tenían muchas ideas por ahí mezcladas, y posiblemente estos falsos maestros aprovechaban para confundir a estos creyentes. Entonces,
estos falsos maestros están insinuando o diciéndoles, ustedes no son iglesia hasta que comiencen a cumplir con estas cosas. No deben comer, beber ciertas cosas, abstenerse de ciertas cosas. Y Pablo nos dice aquí, hermanos, nadie os juzgue en comida ni en bebida, por lo que coméis o por lo que no coméis. Que nadie os juzgue. Estamos libres de esas cosas. Ya no son un acta en nuestra contra. Cristo nos ha liberado de eso. Él ha pagado todo eso. El apóstol Pablo una cosa que quería mencionar también con este versículo, esta expresión que el apóstol Pablo menciona, noten allí comida o bebida, días de fiesta, luna nueva y días de reposo, es una manera de cómo los judíos resumían a todas las leyes del Antiguo Testamento, todos los festivales que habían en el calendario judío, ¿ok? Noten, por ejemplo, en el profeta Isaías diciendo las mismas expresiones y cómo estas obras buenas, que eran buenas, en sí no tenían valor si no provenían de un corazón redimido, arrepentido y sincero. Miren lo que dice Isaías. No me traigáis, dice el Señor, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y esto lo dio el Señor mismo, para que obedezca el pueblo de Israel. Sin embargo, Él mismo está rechazando lo que Él les pidió hacer. ¿Por qué? Porque no lo hacían. Tenían una falsa espiritualidad. No provenía de un corazón arrepentido que quería glorificar a Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe en varias de sus cartas, parece ser que este problema, estos falsos maestros, estaba cundiendo por muchas de las iglesias. Y es por eso que escribe a los Efesios, incluso a Romanos, que había este tipo de problemas. A ver, miren lo que dice Pablo a Timoteo, que estaba en Éfeso. Miren lo que dice. Los falsos maestros, hablando de los falsos maestros, dice así: mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, ¿no? Y miren, después dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esa es la respuesta del Señor. Nadie os juzgue por lo que comáis o bebáis. Todo es bueno ahora. Todo es bueno cuando es santificado por la oración y lo recibimos con acción de gracias. Y dice Pablo a la iglesia en Roma también, que parece que había un conflicto sobre el tema entre gentiles y judíos. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces, hermanos, aquí el mandamiento que el Señor nos está dando es de que no juzguemos a los demás en base a leyes del Antiguo Testamento especialmente. Que nadie nos juzgue. Eso es fundamental. La otra razón por la que estos mandamientos de comer, de beber y las fiestas judías no tenemos por qué ahora nosotros guardarlas es porque dice el versículo 17, dice Pablo, todo lo cual es sombra
de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. A ver, préstenme atención aquí porque esta respuesta que da Pablo es muy, muy interesante y muy importante que entendamos. ¿Ok? Nos está diciendo el apóstol Pablo aquí que todos estos mandamientos y leyes de no comer, de no beber y de festejar todas las fiestas religiosas del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, dice, todo es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, he puesto ahí esta imagen, es sombra. Ahora, imagínense, hermanos, que en una esquina nosotros estamos en un ángulo donde vemos venir la sombra de una persona. La sombra de una persona se proyecta delante de la persona, ¿ok? En este caso, imaginémonos que se proyecta delante de. Entonces, nosotros no estamos viendo a la persona todavía, pero vemos su sombra, ¿cierto? La sombra no es la persona, es su proyección, ¿cierto? Pero la sombra nos garantiza que la persona está viniendo, ¿cierto? Nos está garantizando que está viniendo. Cuando viene la persona, ya está, se acabó. La persona real ha llegado. Ahora, Pablo nos está diciendo de que todo el sistema sacrificial, todo el sistema de festivales que había en el calendario judío, eran sombra, proyectaban, anunciaban la venida de lo real. ¿Y quién es lo real? Es Jesucristo. Él es el cuerpo. Aquí es una comparación entre lo que no es sustancial y lo que es real, ¿no? Lo que es vapor y lo que es sólido. Este es el contraste. Entonces, hermanos, lo real ha venido. Cristo ha venido. No necesitamos de la sombra más. Mi profesor de judaísmo nos hacía esta ilustración cada vez que emocionado nos hablaba de Israel. Él decía que todos los sacrificios que habían, que el pueblo de Israel realizaba, era como el kindergarten. ¿Saben? Bueno, ¿se entiende, no? Kindergarten. Los niños, ¿cómo aprenden los niños en el kindergarten? Les enseñamos conceptos abstractos de filosofía, teorías, así. O les enseñamos primero a oler, a tocar, a escuchar, a saborear, ¿cierto? Entonces, todo, por ejemplo, el tabernáculo, las fiestas que habían en el Antiguo Testamento, era una manera de que el Señor estaba enseñando al pueblo de Israel como si fuera el kindergarten. Cada vez que ellos observaban, escuchaban, olían la sangre que derramaba el cordero al morir, preguntaban, ¿por qué? Porque está pagando los pecados de la persona. ¿Pero por qué? Si el animal no tiene la culpa, si el animal es inocente. ¿Se dan cuenta cómo lo que ellos veían, lo que ellos olían, escuchaban y comían los sacrificios, estaban aprendiendo el kindergarten? Pero era la sombra. Porque todas estas cosas estaban apuntando a lo real, al Mesías. Cristo Jesús vendría a cumplir todas estas cosas, que estas cosas nos estaban preparando. De que el Cordero de Dios iba a venir a sacrificar su vida por la humanidad. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sombras. Tenemos el privilegio, hermanos, de que Cristo hoy está con nosotros. Él está con nosotros. Él ha cumplido todo lo que la sombra anunciaba. La sombra ya pasó. Lo real, el cuerpo, Cristo, ha llegado.
La segunda parte, rápidamente. Bueno, aquí quizás también este versículo en cuanto a los días, ¿no? Pablo a los romanos hace la misma advertencia a los creyentes. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. No os juzguéis, no permitáis que nadie os juzgue por estas cosas, ni por lo que comáis o por si guardáis o no los días. Que nadie, no lo permitáis. No lo permitáis. Que no nos vuelvan a dar la sombra. No nos quedemos con la sombra. Lo real ya ha llegado. Ahora el versículo 18, ese es el versículo que dicen que es el más complicado para traducirse. Y la verdad, ¿no? Si somos honestos, cuando leemos este versículo 18, un poco que no entendemos, ¿no? O sea, miren cómo suena, nomás así. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿No les suena que necesita que se nos explique, verdad? Yo por lo menos no lo entendía mucho, pero me ha ayudado mucho ver otras versiones, otras traducciones. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera que quizás nos aclara un poco. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Miren la traducción textual, la número 4, dice así: que nadie emita juicio contra vosotros, simulando humildad y culto a los ángeles, presumiendo lo que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Se entiende ahora un poquito mejor? Más o menos, ¿no? Mejor nos ayuda. Les recomiendo siempre ver 2 o 3 versiones a veces que nos pueden ayudar mucho. La versión de las Américas también es muy buena. Ya no quería poner otra más, pero son muy buenas versiones que podemos aprovechar. Básicamente, el verbo principal de este versículo 18 y el 19 es: nadie os prive, ¿no?, de vuestro premio. ¿Qué quiere decir que nadie os prive de vuestro premio? Parece que aquí Pablo está usando un lenguaje de una competencia, ¿no?, donde parece que los falsos maestros se han puesto como jueces o árbitros y están diciendo a los creyentes: ustedes no están jugando de acuerdo a las reglas y quedan descalificados de la competencia. No están haciendo la sombra. ¿Ok? Es muy posible que eso sea el uso de esto, que nadie os prive de vuestro premio. Claro, las reglas que estos jueces o árbitros están amañadas, ¿no? Estas son sus propias reglas, no las de Dios, no las que Pablo nos está enseñando aquí en esta carta. Y las que he puesto en color rosa son maneras o características que en la que estos falsos maestros están actuando, están queriendo que actúen los creyentes en Colosas, ¿no? Primero dice, afectando humildad. Ese es uno también muy difícil para traducir. Parece ser que tiene que ver con insistir en un ascetismo, ¿no? Es decir, un ascetismo quiere decir que las personas, para acercarse a Dios, tienen que golpearse el cuerpo, someter a la carne, ¿no? Absteniéndose de cosas, de alimentos,
¿no? Echándose polvos para parecer que están ayunando o cosas así, ¿no? Y eso como que les traía a ellos una especie, wow, qué espiritual es este hermano, ¿no? Wow, es un súper espiritual, un súper humilde, qué espiritual, ¿no? Atención con la falsa humildad, parece decirnos Pablo, ¿no? Yo recuerdo, hermanos, que no voy a decir el país, pero recuerdo muy bien que conocí a dos personas específicamente que eran líderes de una iglesia. Y estas personas, yo en ese tiempo era un joven, más o menos tendría mis 19 años, un nuevo creyente, etc. Y estas personas comenzaban a contarnos historias a los demás jóvenes, diciéndonos de que ellos tenían encuentros con demonios y que hablaban con los demonios. Y que los demonios les contaban cosas, etcétera, etcétera. Incluso que habían resucitado a un muerto. ¿Ya? Y ellos eran relativamente jóvenes también, ¿no? Y eran líderes de la iglesia. Entonces, ¿y yo qué podía decirles, no? Yo era un nuevo creyente y ¿cómo se llama? Yo los veía pues por encima de mí, ¿no? Esto es wow, tienen estos encuentros súper espirituales. Yo quién soy para contradecirles, ¿no? Y la verdad es que todo lo que ellos decían lo acatábamos a rajatabla. Pero era una falsa espiritualidad, hermanos. Era una falsa espiritualidad. Después se llegó a saber de sus fechorías, que no vale la pena decirlo aquí. Un desastre, no tenían nada de espiritualidad. La segunda cosa, dice que tenían esas visiones, ¿no? Esos encuentros con el inframundo, básicamente, ¿no? ¿Qué le dices a esas personas, ¿no? Y te cuentan cosas y basan su teología en esas experiencias que ellos tienen. Pero Pablo acá nos dice, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Aquí Pablo los delata. Todo lo que ellos te cuentan, ¿no? Su aspecto físico de humildad, ¿no? Esas visiones, esos encuentros que te cuentan quizás con detalles, con lujo de detalles. Todo eso es solamente están hinchados de arrogancia. Están hinchados de arrogancia. Y la cuarta cosa, el cuarto participio que Pablo nos dice aquí, otra característica, es de que estos falsos maestros, dice, no se aferran a la cabeza. Están separados de la cabeza, que es Cristo, la cabeza. Y como ellos están separados de la cabeza, quieren que los que les siguen también se desconecten de la cabeza, que es Cristo. ¿Se dan cuenta el truco? Si el falso maestro nos atrae hacia él, nos está separando de quien debemos estar siguiendo, que es Jesucristo. Y de eso se trata. Esa es la manera como las sectas comienzan. Y James Jones hizo con su gente. Separarles de Cristo, de su palabra, y que les sigan a ellos. Es absurdo esto, hermanos. Es absurdo.
pero sucede. Pero sucede. Oh, hermanos queridos, estamos llamados a discernir las enseñanzas por medio del estudio de la palabra de Dios. Gracias a Dios que tenemos aquí una iglesia que nos contaba nuestro hermano Primo el día de oración, el jueves, cuán feliz él era con la iglesia aquí. Y yo doy gracias a Dios por esta iglesia, ¿no? Por nuestros ancianos aquí, que son personas temerosas de Dios y que enseñan la palabra. Seguramente tienen diferencias de opinión en algunos casos. Pero creo, hermanos, que ellos están apuntando a la cabeza, que es Cristo, sometiéndose a la cabeza, que es Cristo, para mantener la unidad de la iglesia. Y oremos por ellos. Y oremos que juntos nos podamos mantener como un cuerpo, nutriéndonos, ¿no? Somos coyunturas y ligamentos que vamos creciendo, y ese crecimiento lo da Dios. Creo que se me está pasando el tiempo, pero tengo que decir mi conclusión. Hay muchas cosas que quisiera decirles, hermanos, pero no permitamos que ninguna filosofía, teología, por más espiritual que parezca, eleve a un líder excesivamente y que no haga sentir a los cristianos de la iglesia sentirse inferior por no cumplir ciertos reglamentos del Antiguo Testamento. Y no permitamos que las experiencias religiosas, místicas, que algunos tienen, dirijan nuestro caminar como pueblo de Dios, sino que nos fijemos en las Escrituras. Es las Escrituras las que tienen que guiar nuestra vida como iglesia, hermanos. No son las experiencias, es la palabra de Dios. ¿Y cómo lo aplicamos todas estas cosas para nosotros en esta mañana, hermanos, como iglesias el día de hoy? Quiero sugerir de que existen muchas actividades en la iglesia que podemos realizar. Muchas. Cantar en el coro, participar, yo que sé, en la entrada, sirviendo. Tú asistir a la iglesia, una serie de cosas que son muy buenas. Pero déjame decirte, hermanos, de que estas actividades religiosas no necesariamente son indicadores de una vida espiritual genuina. ¿Cómo podemos obtener una vida espiritual genuina, verdadera? ¿Se acuerdan? Había un folleto evangelístico que decía que no es ser un cristiano. ¿Se acuerdan de ese folleto? Decía primero, ¿qué no es ser cristiano? Entonces te decía, ser cristiano no es ir a la iglesia. Después decía, ser cristiano no es leer tu Biblia. Ser cristiano no es orar, ¿no? Y porque querían decir, especialmente a los religiosos, ¿no? De que eso no te hace cristiano. Y está bien, es correcto, ¿no? Y después te explicaban el evangelio y que tenías que aceptar a Cristo. Y después la pregunta que final venía y decía, ¿y qué es ser un cristiano? Bueno, no, les decía la pregunta, ¿y ahora que soy cristiano, qué debo hacer? ¿No? Decía, bueno, tienes que ir a la iglesia, tienes que orar y tienes que leer tu Biblia. O sea que una contradicción completa, ¿no? Pero hermanos, quizás el enfoque de este folleto no estaba bien. Pero la vida espiritual genuina, hermanos, me gusta pensar con esto termino, me gusta pensar que la vida espiritual genuina es como un árbol. Cuando viene el otoño, o no, cuando se tornan de colores muy hermosos, y
Y cuando queremos ver que el árbol nuevamente se torne verde, les vamos y les quitamos las hojas del árbol. Las sacamos las hojas del árbol para que crezcan las nuevas verdes. No. Caen. Las hojas en el otoño caen. ¿Por qué? ¿No? ¿Y por qué surgen unas nuevas? Porque está conectado ese árbol a la raíz, ¿no? De donde absorbe todos los nutrientes y la energía del agua, etcétera, etcétera. Es natural, ¿cierto? Nosotros como cristianos, si queremos experimentar una vida espiritual genuina, no es con un esfuerzo externo, sino nutriéndonos de la raíz. Me hace pensar mucho en Juan, ¿verdad? La vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. No podéis hacer nada sin mí. Y nosotros vamos a llevar fruto, vamos a vivir una vida espiritual genuina cuando Cristo vive en nosotros. Es Cristo quien nos da el poder, ¿no? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice Colosenses 2:6, andad en Él. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, y eso es por gracia, por pura gracia, debemos continuar caminando en esa gracia, ¿no? Caminar en Él. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Gracias. Si hay alguna pregunta o tienen alguna pregunta, Rubén las va a contestar. Muy bien, pues vamos a pasar ahora al tiempo de descanso, comunión y café. Y a las 12:10, 12:15, empezaremos el culto de adoración al Señor. Señor, gracias porque tú no nos dejas a la merced de los que puedan venir con cualquier idea, ni nos dejas que nos engañen, sino que nos dejas tu palabra para saber en quién tenemos que creer, para saber cuál es la diferencia entre la falsa y la genuina espiritualidad. Y no permita, Señor, que cosas que aparentan ser espirituales desvíen nuestra honra, nuestro servicio a ti y el aferrarnos a Jesús como nuestro Salvador. No dejes que ningún legalismo ni ningún espiritualismo sustituya la auténtica relación personal con Jesús, como el que salva nuestras vidas, el que nos arraiga, el que nos permite tener fruto. Gracias, Señor, por estas advertencias y este ánimo de parte de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.